Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Tolentino y bienvenidos a Enfermeros. Este segmento invitará a compartir información valiosísima de aquellos enfermeros que hacen cosas distintas desde ángulos distintos. Y este es el primer programa y tengo como invitado a Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, gracias Juan por la invitación y bueno, espero que este programa salga bien y que le guste sobre todo a nuestro público. Ustedes se preguntarán quién es Arturo y por qué lo invité. Arturo es un amigo de la vida que me sorprende mucho y me agrada el lugar donde se encuentra y lo que está haciendo por enfermería. Arturo, cuéntanos un poco. Tú eres enfermero, ¿dónde estudiaste? ¿De dónde viene Arturo? ¿Y cuál es su trayectoria en esta carrera? A ver, bueno, yo trabajo actualmente en Lima, pero antes quiero explicarles que yo no soy de Lima, soy de Huacho. Soy de, el norte chico y estudié enfermería ya hace varios años. En la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Soy de una universidad nacional. Ingresé cuando tenía 16 años, ¿no? O sea, creo que acababa el colegio y casi sin preparación fue mi primera opción en enfermería y logré ingresar, ¿no? En el puesto número 10, me acuerdo, en aquella época, ¿no? Y después tuve todo mi pregrado, digamos, en Huacho. Y acá en Lima me tocó hacer el internado, me tocó quedarme a trabajar primero y luego regresar a Huacho para trabajar un par de años. Pero siempre el tema de crecer o de aportar, y ahora creo que lo vamos a conversar, siempre me generaba esta curiosidad de ir a un lugar o un espacio que tradicionalmente no era en ese momento para enfermeros, digamos. No creo que ahí un poco mi experiencia personal sirve o quizás le puede ser de utilidad para aquellos colegas que al inicio, sobre todo los que estamos en provincia, no tenemos como esa mentoría que nos gustaría recibir cuando sobre todo queremos hacer algo distinto, ¿no? Cuando de repente la clínica no nos llama mucho la atención. ¿Qué rama de la enfermería ejerces? Mira, yo me considero saludista, o sea, hago salud pública, pero también, y creo que en mi esencia está el ser comunitarista. O sea, yo trabajo actualmente las políticas sociales en un ministerio que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y durante muchos años, digamos, mi foco de atención han sido las poblaciones vulnerables, pero con una mirada más de desarrollo social. La inclusión, digamos que la he trabajado en los programas sociales, pero siguiendo un poco más la línea, creo yo, original de enfermería, tendríamos que entrar ya hacia esa otra fase de desarrollar competencias y capacidades en la gente, ¿no? Porque sobre todo la gente más necesitada tiene que tener herramientas para que logre salir adelante, ¿no? ¿Tú crees que podrías impactar más desde el lugar donde te encuentras que estando en el campo a nivel asistencial? Digamos que enfermería, y ahí un poco va mi reflexión, cuando uno revisa la historia de enfermería, por ejemplo, ves a Florence Nightingale, a todos siempre nos apasiona la historia de crecimiento de Florence, ¿no? Donde uno ve pues a la lideresa, a la que cambia un poco el marco epistemológico de la carrera. Tienes a alguien que por ahí le introduce el término científico, digamos, al proceso que en ese momento de enfermería se entendía, ¿no? Pero luego tienes este otro rol más de una Florence que hace abogacía, a una Florence que convence a la reina Victoria. O sea, estamos hablando de una persona que en términos actuales vendría a ser como Donald Trump, pero digamos en términos de la potencia en ese momento que era Inglaterra, y que ella logra convencer a una persona de financiarla para que vaya a la guerra de Crimea. Estamos hablando de alguien que hace política, porque tienes así es gestión. Y luego finalmente cuando llega pues a Crimea y empieza a gestionar los servicios y logra todos los resultados que ya sabemos, estamos hablando de una persona que rompe un poco la caja, rompe el molde, ¿no? Florence sí era una enfermera holística, o sea, hablamos Totalmente. que aplicó las 4 ramas probablemente de la... Claro, sí, o sea, yo creo que Florence, para mí lo más innovador es que Florence fue siempre contracorriente. Lo primero es que siendo mujer, decide estudiar enfermería. Recordemos que en aquella época nuestra profesión no era quizás bien vista en la alta sociedad a la que pertenecía Florence. Y segundo, empezar dentro digamos, de enfermería o de la ciencia de la salud, empieza a estudiar estadística, matemática, cosa que o sea, ya era doblemente revolucionario para ella. Entonces, creo que cuando Florence rompe ese molde, en mi caso, sí un poco me hace pensar de que quizás el éxito o
algo que se considere lo más cercano al éxito puede ser romper un poco el molde y empezar a transitar hacia otros espacios, ¿no? Okay. ¿Y cómo Arturo rompe el molde? Vamos de Florence a Arturo. ¿Cómo Arturo logra romper ese molde? Mira, aunque suene fuerte, pero digamos, a mí me costó mucho. O sea, el proceso, digamos, de iniciar en la ruta de trabajar en temas de políticas sociales, programas sociales, salud comunitaria, o sea, para mí fue un reto porque, a ver, yo tenía claro que trabajar en el ámbito clínico quizás hubiera sido muy interesante, hubiera sido quizás hasta cierto punto satisfactorio. A mí, por ejemplo, me encantaba centro quirúrgico. Digamos que de todos los espacios, yo sentía que era el espacio un poco más ordenado, ¿no? Y un poco se afianzaba a mi forma, digamos, de trabajar. Pero luego me di cuenta algo que siempre un poco me marcó, ¿no? Y es el hecho de conocer gente que me inspiraba, ¿no? Yo en ese momento tenía a dos docentes con las que yo guardo muy buena relación, son mis amigas, ¿no? Una es mi profesora Julia Chávez, mi otra profesora Mabel Jiménez. Yo recuerdo que cuando estaba en segundo ciclo de la universidad, Mabel me enseñó epidemiología. Mabel Jiménez, la que llegó a ser directora de inmunizaciones y logró las coberturas de inmunización más altas en plena pandemia, ¿no? Entonces, a mí lo que un poco me llamó la atención fue ver una persona, además de ser súper técnica, súper académica, ver una persona que dirigía en ese momento la Oficina de Salud Ambiental y Epidemiología en Huacho, y era la jefa de equipos de salud, médicos, obstetras. Y yo, o sea, la primera imagen de verla a ella comandando un grupo de profesionales no enfermeros era para mí algo como que, oye, ¿y eso se puede hacer? O sea, ¿eso podía ser la enfermera o yo pensé que solamente podíamos estar en un hospital? Claro, porque yo hasta cierto punto, eso fue eso fue en tercer ciclo, porque hasta segundo ciclo yo estaba desarrollando una afinidad por el trabajo comunitario, o sea, llevé salud comunitaria en el segundo ciclo. No tuve ahí un apego muy fuerte, pero sí me llamaba la atención trabajar con las organizaciones sociales de base, las ONGs, y dije, acá hay algo que me llama la atención, ¿no? Ver el tema de primera infancia, desarrollo infantil temprano, dije, está interesante esto, pero todavía no cuajaba mucho en mí qué voy a hacer. Y luego viene el sexto ciclo y conozco el curso de gerencia en salud, pero ahí me llamó mucho la atención que la profesora era una profesora que también no había llevado posgrados en enfermería. Ella tenía un posgrado en alta gerencia, en administración, en universidades privadas de acá de Lima, pero con otra visión. Entonces, eso también, cuando ella hablaba y siempre me hablaba del producto enfermero, o sea, qué es lo que tú vas a vender, tu nombre, tu marca, eran cosas como que me hacían pensar en que... Muy raras, salían del molde, no encajaban con lo que se enseñaba tradicionalmente en todos los demás. Y que era raro, ¿no? Y que era raro porque tú tenías a alguien que te enseñaba pues lo procedimental, que repito, uno tiene que aprender eso y lo tiene que hacer bien, o sea, en lo que tú hagas tienes que hacerlo bien. Creo que es parte de la base filosófica y del trabajo propio del enfermero, eso es irrenunciable. Claro. O sea, el tema es que a veces uno no sabe hallarse, y por eso es que cuando tú lees la teoría, yo a veces cuando leía a Florence o leía a Leninger, yo decía, es que esto tiene que tener una versión peruana de lo que yo estoy aprendiendo y tengo que contextualizar. Entonces, con la profesora Julia un poco yo aprendí el hecho de que, oye, puedes hacer gerencia no solamente de los servicios clínicos, puedes hacer gerencia de los servicios comunitarios, porque ella siempre me hablaba de proyectos sociales, programas sociales, y nos llevaba a la comunidad, haciendo gerencia, pero llevándonos a la comunidad, al primer nivel de atención. Entonces dije, ya me empezó como que a gustar mucho más la idea. Y luego pues ya viene mi rollo cuando hago mi internado comunitario acá en Lima y digamos que empiezo a ver otras realidades. Entonces me doy cuenta de que el trabajo comunitario para mí ya era un tema demandante. Solo que la clásica, cuando uno empieza a trabajar como enfermero, pues cachuelos acá, cachuelos allá, clínicas acá, clínicas allá, no tenías como que un motor o un motivo como para decir, esta es mi línea. Empiezo a hacer docencia porque yo, al ser uno de los primeros lugares, tú sabes que antes había este tema de que la ley universitaria te facultaba que al ser... Empieces como jefe de práctica. De cátedra, jefe de práctica. Exacto. Y oportunidades de quedarte en la universidad. Entonces la profesora Julia me llama como ayudante de cátedra. Yo empecé en el sexto ciclo. Saquemos la cuenta, yo tenía creo que 18 años cuando empiezo a hacer docencia universitaria. Y me gustó también, ¿no? Porque digamos que al principio yo sentía como que pucha, todos son mayores que yo, la gente me miraba raro, este chiquillo que me va a enseñar, este chibolo no sabe nada. Pero eso a la vez para mí fue un reto porque eso implicaba prepararme el doble, leer el doble, preguntar el doble, porque yo sentía que tenía que darle calidad a mis
estudiantes que a la vez eran como que mis compañeros. compañeros de clase. Y todo eso me motivó a ir perdiendo el miedo, pero el tema es que hasta ahí yo no tenía claro de qué cosa es lo que iba a pasar después. Entonces, cuando finalmente yo me decido ya a empezar a trabajar en el tema comunitario, en el tema de programas sociales o desarrollo social, entonces ahí viene un poco ya el tema de esto, ¿no? O sea, qué tan sostenible es trabajar en un área así, ¿no? Porque muchos colegas de muy buen corazón me decían, pero ahí no te vas a nombrar, ahí no vas a lograr tener un estatus, digamos, permanente. Estabilidad laboral. La estabilidad, mira que esto, que lo. Entonces, yo tenía en ese momento, pues estoy hablando, tenía 21 años, yo acabé la carrera con 21 años, entonces eres un mocoso prácticamente, donde tú no te hallas. Yo estaba haciendo docencia, había empezado mi primera maestría y digamos que yo tenía este tema de, y ahora de repente si me equivoco, ¿qué hago, no? Claro. Entonces, por ahí, luego de haber trabajado en una que otra cosa, salgo, me acuerdo, de algún espacio laboral y me dice una colega, oye, aquí hay una convocatoria en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Más o menos fue en el año 2010, ¿no? Entonces yo decía, ¿ya? ¿Y qué cosa es eso, no? Entonces me hablan pues del programa Guaguaguasi y yo dije, qué bacán, sí, yo he hecho mis prácticas ahí. Guaguaguasi. Cuando era Guaguas. Entonces me llamó la atención, entonces dije, voy a postular esto. Entonces postulo y había una plaza que se llamaba especialista en salud. Entonces desde ahí ya dije, ¿qué hace un especialista en salud en un programa social? Y obviamente hace mucho y tiene mucho que hacer. El tema es que en ese momento para mí era un poco raro porque yo decía, ¿y acá qué especialidad voy a llevar? ¿Qué maestría voy a hacer? Y el tema es que cuando doy el paso, logro entrar, pues pasé un concurso público, qué sé yo, y logré quedar, ¿no? Y siempre, el otro tema que yo siempre he tenido en cada espacio laboral es que yo siempre era el más chiquillo del grupo, o sea, siempre. O sea, claro. En la universidad, el profesor, el chiquillo. En la clínica, el más chibolo. En el establecimiento de salud, el más joven. O sea, siempre era yo el más joven del grupo. Todo el grupo. Y eso puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo cómo lo manejes. Desventaja porque, claro, tú atiendes a alguien y tienes cara de bebés, como que te dicen... No te dan el valor, no te dan, piensa que no sabes, experiencia, no sabes, nuevo. Y probablemente es cierto, no tienes la experiencia, o sea, tampoco yo puedo obligar a que la gente Pero no te quita tu ¿no? parte técnica, tu preparación, claro, ¿no? eso... Por eso es que te decía que eso es una ventaja porque te motiva a prepararte el doble. O sea, si alguien quiere, duda de tu capacidad, entonces tú te esfuerzas por demostrar, ¿no? Completamente lo contrario. Así es, entonces llego a este punto en el que ya mi corazón se va por el tema social, pero tenía esta duda de nadie me está validando. Y me acuerdo mucho de una colega, Emma Bermúdez, ¿no? Emma es una enfermera, tenía ese momento más de, creo que 30 años de experiencia profesional, emergencista, jefa de departamento del Hospital La Nata Luján de Huacho, llegó a ser decana del Consejo Regional. Una persona realmente, una de las pocas enfermeras que yo considero las enfermeras del libro, o sea, tal cual dice el libro, así yo la veía, ¿no? O sea, completamente... O sea, integralmente es una profesional a carta cabal. Okay. Entonces, y ella me decía, y nunca voy a olvidar, ¿no? Me decía, Arturo, lo que estás haciendo, por favor, no lo dejes de hacer. Y era como que es raro, porque ella, o sea, es clínica y es nombrada y está en salud. Y ella me decía todo lo que la mayoría de colegas me decían que no hiciera, ¿no? Era como que no te quedes ahí, vente para salud. Muchas colegas con muy buen criterio me decían, vente para acá y me están ofreciendo trabajo, ¿no? Y ella me decía, no, me decía. Yo le decía, ¿pero por qué? Y ella me decía, es que yo conozco gente hace 30 años que hace lo mismo. Y yo no creo que tú, con la capacidad que te veo y con lo que tú haces, creo que si perdemos ese espacio, pierde enfermería. Okay. Entonces, eso a mí me generó un compromiso y ahí es donde yo decido ya hacer mi segunda maestría y ahí sí, bueno, un poco ya ahí me voy por el lado un poco ya más complicado porque me voy a la Católica, hago mi maestría en gerencia social. Y ya empiezo a descubrir otro mundo que ya era el interprofesional, no en salud, sino en todas las ramas. O sea, estudiar con médicos, pero también con abogados, también con ingenieros, con antropólogos. Entonces te abre un mundo que probablemente enfermería sí lo maneja, pero sabes, Juan, el tema es que a veces nadie te dice, oye, puedes ir por ese lado. O sea, no te motiva, ¿no? ¿No crees que ese es un problema de liderazgo? Puede ser liderazgo, pero también puede ser un tema de oferta. O sea, digamos que el alumno cuando va a la universidad, ¿quién es, o sea, finalmente tu mentor, ¿no? Pero los mentores son los docentes universitarios y yo que enseñé en pregrado,
ahora enseña en posgrado. Tú también probablemente que haces docencia universitaria te has dado cuenta pues que el docente universitario es quien se aventura o quien le sobre un poco el tiempo y no es aquel que siempre lo quiso. O sea, yo cuando terminé la universidad yo dije yo quiero ser docente universitario y lo logré creo que al corto tiempo. Esa es la pregunta. ¿Tú cómo crees, o sea, Arturo, cómo cree que puede, ya es una persona que puede inspirar el cambio, pero ¿qué haces tú para trasladar esto a las nuevas generaciones? Mira, al inicio, quizás como todo joven que es bastante comprometido, digamos, con la carrera, ¿no? Y creo que eso no ha cambiado en mí, pero quizás el ímpetu sí ha cambiado un montón. O sea, uno madura, entiende, te tropiezas, caes, te levantas, maduras, aprendes. Al inicio yo sí tenía una convicción, ¿no? Cuando descubrí este espacio dije, me sentía solo porque era el único enfermero. Yo les cuento que en el año 2010-11 éramos muy poquitos enfermeros que estábamos en el MIMDES, eran poquísimos, contando. Cuando ya llego a Lima, postulo una plaza a la sede nacional del programa que ahora es el programa CUNAMás, en el que tuve la suerte de aportar, participar en el diseño, casi todo el proceso de construcción de lo que ahora ves. O sea, he tenido la suerte, el privilegio de servir a mi país en ese programa, trabajando algo que a mí me apasiona, que es el tema del desarrollo infantil temprano. Digamos que siempre dije, acá tiene que venir más enfermeros, porque digamos que nosotros siempre hemos hablado de que la infancia es un espacio para enfermería, pero siempre hablamos de la infancia en el espacio clínico y no hablamos de la infancia en el ámbito de la sociedad, del desarrollo social. ¿Qué enfermero más conoces en ese entorno? Mira, en ese momento había una enfermera que era la colega de Linda, que ahora trabaja conmigo, digamos, en el ministerio, pero en ese momento solamente éramos los dos, no había más. Y luego, conforme fuimos un poco fomentando ese crecimiento, por ejemplo en CUNAMás, hasta donde la estadística, me acuerdo, habíamos dejado, eran alrededor de 300 a 320 enfermeros que están liderando, digamos, este programa en espacios regionales, ¿no? Digamos que en las 25, 26 regiones del país tenemos enfermeros que están ahí, pero ahora mi visión ya va más allá, el tema de tener ahora colegas que trabajen en las municipalidades, no tanto en el ámbito clínico, porque hay gerencias de salud, pero claro, me interesa que sean, por ejemplo, ahora gerentes de desarrollo social. Tenemos 1.891 municipalidades donde, por ejemplo, podríamos tener fácilmente una enfermera gerente, y han existido muchas enfermeras, pero a veces esas enfermeras no tienen los reflectores, digamos, ¿no? A veces claro, no son las conocidas. Es que las personas piensan de que como la enfermera no puede ocupar ese espacio, claro, tampoco preguntan qué eres, o sea, no sé, se imaginan que es de cualquier otra disciplina y cuando se enteran que es enfermero, es como que, ¿qué? A mí me pasaba eso, ¿no? Cada rato cuando yo, por ejemplo, tenía una reunión con UNICEF o con la Cooperación Internacional, siempre me decían, tú eres enfermero, le decía. ¿No eres economista? ¿No eres abogado? No es, o sea, me citaban todas las profesiones menos enfermería. Al principio un poco como que me incomodaba y luego dije, me parece interesante porque creo que estoy mostrando otra cara que probablemente mucha gente no conoce, ¿no? Pero al final sí termina siendo un problema de liderazgo. Claro, o sea, si tú lo ves en perspectiva, o sea, en el fondo es un problema quizás de liderazgo, pero en la forma, yo insisto en el hecho de que probablemente sí tienes líderes, pero esos líderes no tienen los reflectores. Y me ha pasado... Claro, o sea, me refiero a... ¿Dónde crees tú que se debe formar a los futuros gerentes, representantes o funcionarios públicos de alto nivel que necesita el país? Bueno, yo creo que la universidad tiene una deuda ahí, ¿no? ¿Y cómo ves ese...? ¿No? Mira, yo ahí sí, pucha... ese panorama. Mira, a mí me duele mucho regresar a veces a mi universidad o a otras y veo que a veces la oferta, lejos de incrementar, sobre todo en las públicas, ¿no? Como que siento una contracción ahí un poco dura, ¿no? Y a veces, ahora que veo en el tema de la acreditación, veo cosas de licenciamiento que me parecen interesantes, pero cómo eso se traduce también en la oferta para los chicos de provincia. O sea, yo salí de una universidad pública, soy de provincia, he tenido mucha suerte, mucho apoyo, pero también considero de que en otras profesiones tienen las cosas un poquito más fáciles, ¿no? Por ejemplo, tienes a personas que, o sea, el presidente del TC es tu docente, el ministro de salud es tu docente, el ministro de justicia es tu profesor o qué sé. Entonces tienes todo ese bagaje de personalidades que te van dando una idea de lo que tú puedes ser. Entonces, si tú tienes una enfermera, por ejemplo, que llega a ser ministra de Estado y es tu profesora, o sea, literalmente tú dices... Tuvimos una. Exacto, es más. Entonces, tienes ahí un paradigma que se va rompiendo, pero también tienes ahora, ¿y qué sigue después?
quién es la siguiente ministra, quién es el siguiente director. O sea, la idea es que la oferta se acaba porque justamente lo que tú acabas de decir, o sea, no hay más en las universidades, no estás sembrando para que de aquí ya no hablo ni siquiera 15 años, a 5 años, claro, tengas a las no hay siguientes cuadros, líderes, ¿no? Pero yo creo que también esa es responsabilidad no solo de las universidades, sino de quienes nos representan. O sea, yo sí voy a mí me van a criticar de tirarle tantos dardos al colegio. Mira, todas las instituciones como la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería, está en sus competencias poder incluir al menos un poquito de lo que estamos buscando. Pero ese cambio no se da. O sea, ¿tú qué opinas de esto? Lo que pasa es que, volviendo al tema de la crisis de liderazgo que tú has marcado, ¿no? Yo creo que hay una raíz fundamental en la crisis de liderazgo que tiene que ver justamente con las instituciones que representan enfermería, cualquiera sea, ¿no? Y tiene que ver justamente con el tema de la política. O sea, en enfermería, tradicionalmente, hemos tenido grupos que no se dan cuenta que le generan mucho daño al joven cuando le dicen la enfermera no se involucra en política. No te metas en política. Entonces, desde el desconocimiento muchas veces, porque no le voy a atribuir una actitud negativa, pero quizás desde el desconocimiento a veces asocian la política con lo que vemos hoy en día en la televisión, ¿no? Corrupción, incumplimiento de promesas, aprovechamiento, clientelismo político. O sea, vemos un montón de cosas que no son correctas. Pero si tú piensas en que la política, o sea, si tú quieres buscar el poder y ser decano, director de un hospital, jefe de lo que sea, ¿no? Jefe de un establecimiento, siempre tienes que hacer la pregunta, ¿para qué quieres el poder? O sea, si tú quieres cambiar realmente algo, la realidad, o tu pequeña realidad, entonces tienes que tener el poder. Y eso no es malo. Entonces, si tú a la gente le echas el cuco, digamos, de que no, la política no, y empiezas con tu imagen de la enfermera tradicional haciendo silencio, entonces lo que le estás diciendo a este chico o esta chica, este jovencito o jovencita, le estás cortando en cierta medida las alas del liderazgo que debería un poco alimentarse de hablar de política en serio, de empezar a discutir sobre temas y también algo que creo que en enfermería todavía no tenemos y nos cuesta muchas veces, es aprender a discrepar. O sea, el hecho de que tú seas mi amigo, seas mi colega, no implica que tú vas a pensar igual que yo. Tengo que pensar distinto. Claro, y a veces en la diversidad, a veces también se genera mucho aprendizaje, ¿no? Mira, eso me pasa muy seguido. O sea, yo con Ivette tenemos un podcast de enfermera de miércoles. Y Ivette no piensa igual que yo. Yo soy una persona que piensa, probablemente soy del tipo que piensa mal y acertarás, y voy acertando en todo lo que pienso. Ivette es un tanto como que más buena, más blanda, y nos cuestionan, dice, ¿tú cómo vas a ser amigo de ella si ella no piensa igual que tú? ¿O cómo tú puedes ser amigo? E incluso tu opinión respecto a algunas cosas, o alguna de mis opiniones, también es adversa. O sea, no tiene por qué ser todo plano, ¿no? O sea, digamos que, o sea, es como comer un menú. O sea, si comes todos los días pollo de la brasa, o sea, puede ser muy rico, pero igual te aburres. O sea, no implica seguir el mismo patrón. O sea, pero también es cierto que hay que aprender a discrepar. Lo que pasa es que también en enfermería, repito, como tenemos esta formación quizás un tanto de ascendencia militar, religiosa, entonces estamos un poco muy acostumbrados a la jerarquización, digamos, también de las ideas, de las voluntades. Entonces, tú le dices a un chico, no hables, no opines, no participes en política, entonces le estás prácticamente cercenando parte de su libertad. Castración política. ¿No? Entonces estás un poco quitándole ese ímpetu que todo joven tiene, ¿no? De participar en espacios políticos, en liderar grupos, digamos, políticos en la universidad, ¿no? Para la asamblea universitaria, para el consejo universitario. Y eso tú lo vas a ver luego cuando ese adulto o esa persona de 30, 40 años le toca ejercer un cargo. Entonces le da miedo tomar decisión, le da miedo decir voy por acá, voy por allá, porque tiene miedo que la gente se le vaya encima, y son muy cómodos en la decisión y quieren quedar bien con todos, y a veces eso puede jugar en contra porque finalmente la gente no sabe cuál es tu posición. Es que esos son los tibios, ¿no? Los tibios, claro. El que no quiere pelearse con nadie, no quiere hablar con nadie, el amiguito de todos. Claro, quizás a veces el perder su seguridad económica, perder su imagen, qué sé yo, puede generar ese tipo de tibiezas, digamos. Y llegando a eso, ¿por qué crees que en enfermería terminaron aterrizando un grupo de personas que yo creo que han buscado el poder? No creo que tengan una mala intención hacia la carrera, ¿no? Yo creo que tenían una buena intención, pero no saben hacer cómo.
Claro. ¿Qué opinas de eso? O sea, yo creo que hay gente muy valiosa. O sea, en todos los espacios de enfermería, de poder, de decisión, de representación, siempre hay gente valiosa, ¿no? Quizás hay un grupo que todavía no está muy comprometido con la carrera, quizás no tiene ese amor por enfermería, por la profesión, que quizás desde mi experiencia yo creo que la vocación y el amor por la carrera, si es que no la tienes al inicio, la vas aprendiendo. Porque es inevitable ver cuando ayudas a alguien o cuando alguien te da las gracias, te dice, o sea, lo ayudaste a obtener cualquier tipo de cuidado, de cualquier, digamos, dolencia, enfermedad, pero también cuando estás en la comunidad y la gente te agradece por lo que les estás dando, entonces sí te das cuenta que lo que estás haciendo cambia la realidad. Pero quizás hay personas que todavía no han tenido esa experiencia, no han visto lo que la enfermería puede transformar en la realidad de muchas personas. O sea, yo lo he visto, o sea, yo he visto madres, he visto niños en pobreza extrema, he visto adultos mayores en pobreza extrema, he visto comunidades enteras que cuando llega el Estado y llega bien, a veces literalmente les cambias la oportunidad. O sea, yo he tenido, o sea, muchas experiencias de personas de la comunidad que han salido adelante porque se les dio una oportunidad, se les dio un servicio de salud, se les dio un servicio educativo. Y tú ves ese niño que ahora hace, no sé, pues hace 15 o 16 años cuando empezó a trabajar esto, ahora los ves en la universidad matriculándose y ya estando en una beca 18 o en un programa del Estado, que dices, caramba, si no hubiera sido tan terco al inicio, ¿no? de que los enfermeros nos hubiéramos metido en este espacio y hacerlo bien, ¿no? Porque a veces yo creo que uno tiene que meterse en los espacios, pero tiene que también trabajar duro. Creo que el otro problema también que tenemos que también un poco reflexionar, además de la crisis de liderazgo, es que cuando tú tienes la oportunidad de liderar un espacio, tienes que trabajar, o sea, tienes que comprometerte. O sea, aquí el puesto no es regalado. Tienes tienes un público que luego te va a interpelar, tienes una comunidad, tienes a los colegas que luego van a decir, oye, ¿qué hiciste en tu gestión? ¿Qué hiciste en tu periodo? Tú me ofreciste A, B, C y mira lo que estás dejándome, ¿no? No estás cumpliendo. No estás cumpliendo con tu palabra. Entonces, si uno tiene estos temas que repito, no es algo fácil. Yo entiendo que estoy hablando desde mi posición cómoda de no ser autoridad, pero quizás sí creo que aquellos que quieren lanzarse y ser autoridades tienen que pensar de que la palabra es muy importante. Si yo me comprometo a hacer algo y luego por X razones no logro cumplir eso que he prometido, entonces nos estamos enfrentando a una crisis mucho más grave en este país, que es las autoridades no representan lo que nosotros necesitamos. Y eso es constante. Arturo, Sí. ¿qué mensajes nos puedes dejar a aquellos jóvenes que quieren? Yo conozco muchos enfermeros que, mis alumnos, muchos ya son enfermeros, que estando en la universidad en algún momento me dijeron, profesor, siento que no me siento tan cómodo dentro de la carrera, siento que me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, pero no encuentran o un mentor o alguien que les inspire, o quizás una historia que cambie un poco o que le dé ese giro a la tuerca que tú estás esperando para poder encajar, porque la enfermería, el campo de la enfermería es tan grande, Es amplísimo. es tan grande que este espacio, el espacio de la gestión pública también es importante. Mira, hay algo que les puedo sugerir de repente, ¿no? Desde mi experiencia, es que lo primero es que tienen que chambear duro. O sea, nada de lo que se hace, absolutamente nada, ocurre por generación espontánea. Si tú quieres ser realmente un buen enfermero, para empezar, yo lo primero que creo es que uno tiene que ser buena persona. O sea, con valores, etc. Y lo segundo es que te tienes que preparar con constancia, tienes que ser muy responsable y tienes que ir más allá de lo que a veces te piden. A veces uno piensa de que ser enfermero, como estás en un espacio, dice, bueno, voy a trabajar acá, estoy cómodo, me nombro y ahí quedé. Yo creo que los enfermeros tenemos más capacidades, tenemos muchas más competencias, creo que podemos seguir profundizando el conocimiento. El conocimiento no es limitado, el conocimiento es ilimitado. Y un enfermero puede aprender de política, puede aprender de realidad nacional, de desarrollo social, puedes aprender de gestión pública, y nadie puede decirte por qué estás haciendo esto o aquello, sin abandonar tu nicho inicial, que es ser enfermero. Yo, por ejemplo, no estudié otra carrera, no lo voy a hacer porque... ¿Por qué no se estudias 4 o 5 carreras? No, o sea, yo creo que los colegas que lo hacen me parece algo muy interesante y muy válido. Es más, yo tengo muchos amigos que hacen y son excelentes líderes y profesionales. Pero en mi caso, yo siento que me falta tanto por aprender de enfermería, me falta tanto por innovar en enfermería. Creo que existen tantos espacios que todavía no he explorado en enfermería, que creo que me quedaría corto el tiempo si me voy por otra carrera. Entonces, creo que quiero profundizar, así como Nightingale, ¿no? Que ella pudo haber sido estadístico, hubiera
podía haber sido más grande de lo que fue, pero ella decidió mantenerse en enfermería y ella, siendo inclusive hasta ya muy ancianita, terminó siendo docente universitaria en enfermería. Entonces creo que es un buen modelo, por lo menos para mí, de vida. Y claro, con Lenin un poco también yéndose a otro espacio bien interesante que tenía que ver justamente con la comunidad, que a veces la comunidad, vista no solamente la comunidad en el establecimiento, eso es también la comunidad fuera, ¿no? La sociedad en general, que a veces espera que una enfermera sepa más de salud que lo que tradicionalmente hacemos, ¿no? Constantemente has mencionado dos teorías y me llama mucho la atención porque en mi ignorancia yo pensaba que las teorías solamente nos servían para tener como marco referencial en hacer el proceso de atención de enfermería, pero creo que también nos sirve para otros espacios. Por supuesto. Listo, Arturo. Entonces, primero quiero agradecerte por haber estado aquí. Este es el primer capítulo. Si quieres conocer un poco más de la historia de Arturo, lo puedes buscar en sus redes. No sé si tienes algo público que... Bueno, mis redes son públicas. Bueno, estos últimos meses he estado un poco más ligado a temas de aficiones personales, ¿no? Ya algunas colegas me deben conocer en esta faceta más social, ¿no? Como miembro del club de fan de Shakira, digamos que un poco también ese era otro mito que a veces tenemos los enfermeros, solo nos dedicamos al tema universitario. Mira, yo soy docente universitario, soy servidor público, o sea, tengo una vida regular, común, pero también tengo mis aficiones que van por el arte. A mí me encantaría que los enfermeros exploren todas sus facetas artísticas, sus facetas deportivas, y no tener esta mirada de que los enfermeros solamente vemos un espacio. Creo que hay que empezar a salir de la caja también en este aspecto. Salgan del closet, colega. Bueno, también, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias, Arturo. Espero tenerte en en un próximo programa. Definitivamente me gusta mucho conversar contigo porque creo que logramos tener un buen nivel de comunicación y pues el timing es genial. Gracias, Arturo. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Saludando a todo aquel que ve, notas en el aire dan vueltas jugando a no caer. Yo sigo en mi silla como si supiera que es crecer. Quédate en la mesa un rato más, mira cómo el tiempo se hace atrás paso a paso.